Bueno, disculpas por la demora. La clase es la número 2, trata sobre la planificación territorial de alcance regional, que es el objeto de la materia Planificación Territorial 2. Para esta clase seguramente vamos a usar contenidos que ustedes trabajaron en la unidad temática 1, propios de la clase 1, que estudiaron en el seminario, como la idea de región. Dejemos la puerta abierta, sí. Dejen la puerta abierta, chicos, así van pasando. Acomódense. La idea de región, porque justamente la región es el objeto de intervención de la planificación territorial con este alcance, pero también vamos a recuperar la idea de planificación, que ya empezaron a trabajar en planificación 1, y bueno, por supuesto, la idea de aproximación compleja a los distintos territorios. Así que bueno, es de alguna manera, va a haber implícitos algunas ideas, algunos conceptos que ya conocen. Los que quieran que recuperemos, los recuperamos. ¿Se escucha raro? Ah, bien. Bueno, pasa que es al revés. Buen día. Bueno, ¿no se escucha con esto? Bueno, para empezar, quería plantearles esta pregunta. De nuevo, no es para que la contesten ahora, sino para que nos ayude a recorrer la clase, a pensar, si quieren, podemos conversarlo al finalizar la clase, pero la idea es reflexionar sobre si tiene o no costos no planificar los territorios de las regiones. Costos en el sentido de implicancias, por supuesto, negativas, ¿no? Y también los invito a que, si conocen alguna experiencia de no planificar territorios y que les sirva para hacer esta reflexión, la traigan o ahora o después. En realidad, como les decía, no es una pregunta para que contesten, sino para que pensemos a lo largo de la clase eso, por lo menos la diferencia, ¿no?, entre planificar y no planificar los territorios. ¿Tiene costos no planificar los territorios de las regiones? Esa es la pregunta. La clase la organicé en 3 partes. La primera, de alguna manera, complejiza esta primera aproximación que ustedes hicieron a partir de la lectura de la propuesta pedagógica. La traje de nuevo por si la quieren que profundicemos en algo. ¿Se acuerdan que en el seminario trabajaron ya la noción de la planificación territorial, que es el objeto de trabajo de esta materia fundamentalmente? Ese primer punto lo que busca hacer es un poco complejizar esta primera aproximación que ustedes ya tuvieron, en el sentido de entender la idea de la planificación como un proceso, pero también como una herramienta de la política, de entenderla también desde el punto de vista de la relación indescindible que tiene con la gestión, planificación y gestión. Para nosotros es un par que es muy difícil de separar. Y también la idea de la inseparabilidad o estrecha relación que tiene con la idea de desarrollo social y económico de las poblaciones, de los territorios. Así que bueno, eso como para complejizar lo que se viene trabajando. En segundo lugar, el segundo punto, a lo que busca es enfatizar la idea de que la planificación no es hacer solamente un plan. Sí, por supuesto, el plan es un componente importante, pero es importante pensar a la planificación territorial como un sistema, como un conjunto de elementos, de normas, de instrumentos, de relaciones para que pueda ser efectiva, fundamentalmente. Entonces, el segundo punto va a eso, ¿no?, a enfatizar esa idea de necesidad de pensar a la planificación territorial como un sistema. Son muchas cosas, no es solamente un plan. Y el último punto es una primera aproximación a una invitación, mejor dicho, a ustedes a conocer otros planes territoriales de alcance regional. Ustedes ahora están estudiando, profundizando la propuesta de los lineamientos para el área metropolitana de Buenos Aires. Para no hacer lío y no mezclar temas, solamente les voy a presentar los casos para que ustedes tengan un paquete de 4
experiencias en donde se ha pensado a las regiones. Traje estos casos, hice esta selección, porque me parece que abordan distintas problemáticas. No todas las regiones metropolitanas tienen los mismos problemas, abordan distintos problemas metropolitanos, pertenecen a distintos contextos de desarrollo e incluso distintas localizaciones en distintos países. Así que creo que siempre es bueno conocer otras experiencias, es para que las tengan, las guarden. Les hago una primera, por supuesto, una aproximación general. No les voy a dar solamente los nombres. Empiezo con el primer punto. La planificación territorial a escala regional. Bueno, cuando hablamos de planificación territorial de alcance regional, nos referimos a, de nuevo, recuperamos la idea de planificación, a un conjunto de prácticas, no solamente de tipo técnico, sino también sociales y políticas, que lo que pretenden hacer es transformar los territorios, en el sentido de orientar, regular las distintas actuaciones que tienen también otras políticas sobre el territorio, o sea, en principio, transformarlo con objetivos seguramente que tienen que ver con un acuerdo colectivo sobre lo que se desea sobre los territorios, pero también por esa estrecha relación que tiene con las políticas de desarrollo, también la planificación territorial, uno de los roles principales que tiene es articular a las distintas políticas y sus impactos sobre los territorios. Esto lo profundizaremos después. En ese sentido, la planificación territorial requiere una fuerte coordinación con las políticas sociales, las políticas ambientales, las políticas económicas, culturales, patrimoniales y todas las que se valoren en cada momento histórico. Y que, por supuesto, desde el punto de vista físico de los territorios, implica un aprovechamiento óptimo de los mismos y adecuado a los recursos que, digamos, que tiene cada territorio. Acá está más o menos ensayada. En síntesis, recuperando la idea de esta definición de planificación territorial. Es una herramienta de las políticas públicas, en particular es una herramienta de la política territorial. La política territorial es el conjunto de acciones, de decisiones que se quieren tener respecto de un territorio. La planificación territorial es una herramienta de esa política, pero también una herramienta fundamental de otras políticas, como decía hoy, que tienen impacto regional. También otro de los rasgos de este tipo de planificación es que aborda ámbitos supramunicipales. Por esa propia característica que tiene de que aborda ámbitos supramunicipales y que tiene que acordar con distintas políticas el impacto que es sobre los territorios, es más una política de coordinación de acciones que de definiciones concretas sobre qué se hace. ¿Bien? Eso me parece que es un rasgo fundamental de este tipo de políticas. Es más, por eso dice la definición que les planteo ahí en la pantalla. Es más, un proceso de planificación que define directrices a definiciones concretas sobre que haya un uso o no sobre el territorio. ¿Bien? ¿Va bien? Está raro. Bueno, ¿se escucha bien? Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, y otro de los rasgos de este tipo de la planificación territorial es que requiere de coordinación, justamente por eso, ¿no? Articulación, ponerse de acuerdo entre actores, de cooperación. Bien, entonces, la planificación aborda procesos y dinámicas de distintas dimensiones. Esa es otra idea que me parece importante destacar. Como venimos diciendo, no aborda solamente los aspectos espaciales de los territorios. Aspectos sociales y demográficos en el sentido, por ejemplo, de el crecimiento de la población en términos de desequilibrios, es uno de los temas que aborda este tipo de planificación. Los procesos migratorios, piensen, por ejemplo, todos los procesos migratorios que se están dando en las últimas décadas en el sur, son a raíz del desarrollo del petróleo, son parte de los procesos demográficos que también se aborda desde el punto de vista de la planificación territorial, por ejemplo, de esta escala, por ejemplo, desde el punto de vista de las grandes infraestructuras que se necesita, del desarrollo del sistema de ciudades, entre otros. También aborda definiciones desde el punto de vista económica, por ejemplo, cuando
se decide, como una política de desarrollo, diversificar las actividades productivas o abordar la decadencia de algunas actividades económicas y las consecuencias que esas decadencias de las actividades económicas traen en el territorio. También temas de tipo ambiental o ecológicos, por ejemplo, en el sentido de la degradación de algunos recursos naturales de alcance regional, por ejemplo, la transformación de los cursos de agua, venimos hablando en las clases anteriores, la explotación con mucha degradación de los suelos, el crecimiento extensivo, siempre tiene efectos negativos sobre el ambiente que, bueno, es necesario abordarlas desde esta escala mayor para que tenga efectos efectivos sobre digamos, la verdadera magnitud de las problemáticas. Son problemáticas de alcance regional, fundamentalmente en las áreas metropolitanas. Problemas espaciales y funcionales, por ejemplo, problemas vinculados a la movilidad, al crecimiento extensivo, a la fragmentación en el desarrollo de los territorios. También problemas estructurales, son como los grandes desequilibrios entre las regiones, son problemas que intenta y ha intentado abordar la planificación territorial de esta escala. Acá solamente algunas imágenes de este tipo de temas y problemas que aborda este tipo de planificación. La pobreza y las desigualdades, esto es el área metropolitana. La retracción de la actividad productiva periurbana. La degradación de los recursos de la naturaleza, por ejemplo, la pérdida de bosques nativos en los litorales. Esto es un incendio acá en Berazategui. La forma de crecimiento de ciudad extendida, los desequilibrios regionales, como decía recién. Algunos temas que aborda la planificación territorial con este alcance. Seguramente ustedes están pensando en proximidad a sus lugares de origen temas o problemas de este tipo. En el primer seminario ustedes trabajaron reconociendo el rol de sus centralidades o las centralidades de origen o centralidades conocidas en la inserción regional, pensaron a sus ciudades y a sus centralidades en las regiones. Me parece que esos son temas importantes de entender también desde esta escala, no solamente desde la escala del abastecimiento próximo, ¿no? Bueno, y otro de los aspectos que nos interesaba abordar en esta primera parte para complejizar esta idea de planificación es entender que la misma tiene como dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la idea de que es una herramienta de las políticas y la otra, la idea de que es un proceso más técnico. La idea de herramienta de las políticas tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que las políticas son decisiones que se toman y la planificación sirve para poder conseguir llevar de los objetivos que tienen las políticas a los hechos concretos, a la transformación propia del territorio. En ese sentido, eso significa que es una herramienta de la política. En el sentido práctico, es más una técnica, ¿no? Una metodología que un producto concreto, lo que les decía, lo que les trataba de decirles hoy. Lo que sirve es como para ser más eficaces, más inteligentes a las políticas en el sentido de que se plantea, se explicita un camino a seguir para el logro que tienen las políticas. En ese sentido, ¿no? Y también me parece que como herramienta de las políticas sirven para poder clarificar de qué se tratan las políticas, ¿no? Las decisiones, para decir cuáles son los caminos que hay para seguir para poder conseguir a esas políticas. Es decir, explicita la forma de actuar, la hace más incluso transparente. Da orden, dice acá en la pantalla, y permite el acuerdo entre las distintas partes intervinientes, ¿no? Es como que permite trazar caminos y entender quiénes son los partícipes de ese camino, ¿no? Para la concreción de una política territorial, por esta complejidad dimensional y vínculos con las políticas de desarrollo, no es un solo actor el que es responsable de la política, de la planificación territorial, entonces, de la política territorial. Entonces la planificación sirve para eso, ¿no? Para poder establecer los acuerdos, las coordinaciones, digamos, las metas, los objetivos y los proyectos concretos de transformación. En ese gráfico que hacía ahí, bueno, justamente
me parece que es importante, o trataba de demostrar, de graficar la importancia que tiene como nexo entre lo que es la etapa de formulación y la implementación concreta. Bien, por otra parte, y por supuesto que directamente relacionada con esa idea de herramienta, la idea de planificación territorial como un proceso implica entenderla como un conjunto de partes, esta idea de metodología que recién les decía, ¿no? Más que un producto. El plan es importante, el plan en el sentido de ese documento que compendia las acciones que se van a hacer, que por ejemplo ustedes están leyendo el plan para el área metropolitana, ¿no? El proceso de planificación habla de el conjunto de instancias que nos permiten poder conseguir las transformaciones en el territorio. Por eso es más una metodología que productos concretos. Otro de los rasgos importantes de estos procesos de planificación en el contexto de incertidumbre, de grandes cambios, de multiactoralidades, de características que tiene el territorio actual, es entender que se trata de procesos que deben ser lo más flexibles posibles, los más abiertos posibles, como para poder abordar la complejidad que tiene el territorio, ¿no? El territorio no es algo estático que uno sepa lo que va a pasar de acá a 20 años, pero necesariamente este tipo de transformaciones tenemos que pensarlos con horizontes bastante de mediano y largo plazo, porque las transformaciones no se dan como en una obra que se empieza y se termina en un periodo de 2, 3 años. Son transformaciones mucho más de procesos más largos. Entonces, en ese sentido, y dada la incertidumbre de los procesos actuales, no solamente de tipo físico, sino sociales, económicos, ambientales, es necesario pensarlos como procesos flexibles. Fundamentalmente, cuando hablamos de un proceso de planificación, hablamos de instancias que tienen que ver con las distintas instancias de este proceso, con definiciones de marcos jurídicos, por ejemplo, que definan qué es la planificación territorial, que definan qué es la política territorial, cuáles son los instrumentos principales, quiénes son los actores principales. Esa es una parte del proceso. No es lo mismo tener o no tener un marco jurídico, en el sentido que puede implicar legalidad, legitimidad a las acciones. Se pueden hacer las cosas muchas veces si no hay marco jurídico, por ejemplo, en los municipios, en la provincia, en la nación. Pero tener o no tener un marco jurídico implica un respaldo. ¿Bien? Digo esto porque seguramente hay coincidencia entre todos que es necesario intervenir con la planificación territorial. Pero si, por ejemplo, hay una ley provincial, normas municipales, una ley nacional que diga y que establezca que esta política tiene cierta relevancia, que tiene ciertos actores implicados, que tiene ciertos instrumentos, es otra cosa. Tiene un marco legal. La legitimidad pasa por otra parte, pero ese marco legal es importante. O sea, una parte del proceso, a veces inicial, a veces posterior a otras partes del proceso, es el marco jurídico. Otro de los elementos importantes de este proceso es, como ustedes ya saben, y que nosotros valoramos un montón, es el proceso de conocimiento de los territorios de las regiones, ¿no? Esa idea de construir escenarios futuros, de construir diagnósticos, de conocer en profundidad para transformar. Estaremos mucho más cerca de la transformación concreta de la realidad para cumplir los objetivos que queremos si conocemos en profundidad cuáles son los problemas y sabemos explicarlo de forma compleja. A esto venimos insistiendo desde teorías territoriales, no me voy a detener, ¿no? Pero también en estos procesos de planificación territorial de alcance regional, las instancias de conocimiento y de quienes participan, incluso también en esas instancias de conocimiento, son fundamentales, ¿no? Todo lo que se conoce es después todo lo que se tiene la posibilidad de transformar. No es menor hacer diagnósticos, es fundamental en estos procesos de transformación. Otra de las instancias es escoger o evaluar cuáles son las distintas alternativas, los distintos escenarios, como vienen viendo ustedes, para la transformación y escoger cuáles son los más adecuados para cada necesidad y para cada momento histórico. Esa es otra de las instancias. Ejecutar las acciones, por supuesto, es otra de las instancias del proceso y evaluar los resultados es otra instancia tanto o capaz que más importante que alguna de las anteriores, ¿no? Porque la evaluación significa una mirada crítica, significa repensar lo que se hizo y volver a empezar.
no es un proceso que es lineal, sino que es un proceso que empieza y sigue todo el tiempo, que es cíclico. No es que empieza y termina, sino que es cíclico. Sería necesario, ¿no? No siempre ocurre, por supuesto, esto. No siempre ocurre en los distintos niveles en los que se planifica. Pero es necesario pensarlo en esos términos por esta historicidad que tienen la posibilidad de concreción de los procesos de transformación del territorio, ¿bien? Si no existe esa continuidad, es muy difícil sostener objetivos, sostener acciones, sostener estrategias. Con esto quería explicar, desarrollar qué es la idea de planificación territorial como proceso. Antes hablé de la idea como herramienta. Y, como ya adelanté, la gestión territorial, ese par inseparable, planificación y gestión, enfatizo esta idea, es fundamental entenderlo así. Es fundamental desarrollar procesos de gestión para que la planificación sea posible. Los procesos de gestión tienen que ver con desarrollar distintos instrumentos, distintas actuaciones, distintas articulaciones que hacen que sea posible lo que planifiqué. Esa es la gestión. Y requieren, en este contexto que decía, abordar la incertidumbre, abordar con un conjunto complejo de instrumentos. El único instrumento no es el plan. Voy a tener que poner muchos recursos en acción para que los territorios, que no son cosas sencillas, se puedan transformar. Esto lo vamos a desarrollar después. Y también la coordinación, la concertación, la articulación, esto que venía hablando hasta ahora. ¿Cómo se avanza desde la planificación hacia la concreción? ¿Qué decisiones hay que tomar? Construir escenarios, en el sentido de no creer que hay una sola desarrollo futuro posible de las problemáticas, sino que de acuerdo a distintos contextos, distintas variables, va a haber distintos escenarios. Esa es una manera de abordar la incertidumbre, como decía recién. Utilizar componentes que vayan más a lo operativo, que nosotros acá en la bibliografía que les hemos dado para leer para hoy, ¿no? Hablamos de, para la próxima, se habla de planificación estratégica cuando se piensa en un tipo de planificación que va más a la concreción, ¿no? Que usa disparadores, proyectos estratégicos, pero también componentes de la planificación más tradicional en el sentido de programar actuaciones, de procesos mucho más técnicos. Creemos que es importante combinar esos dos tipos de planificación y no ponerlas en discusión. Esto le vamos a dar una lectura para la próxima. También, esto directamente relacionado con la planificación estratégica, pensar en proyectos urbanos, operaciones territoriales de alcance mayor a el alcance de escala urbanística, ¿no? Porque atienden demandas que tienen que ver con otro alcance, porque se articulan en un sistema mayor, entre otros aspectos. Y también otro de los aspectos que es fundamental en este tipo de planificación y que ya viene quedando implícita es que hay que construir consensos. No hay únicas verdades, no hay actores que todos tiren para el mismo lado. En ese sentido, la gestión tiene que hacer un trabajo importante, ¿no? Por eso es un par indisociable de la planificación. Puede estar todo muy bonito, los objetivos ser acordados, pero si no pienso a este par como dos aspectos, dos dimensiones inseparables, puede quedar en la nada. ¿Bien? Por eso me parece que también es importante entender que a los procesos de planificación, que muchas veces a los planes más que a los procesos, a los planes muchas veces los desarrollan instituciones que no son los propios municipios, la propia provincia, o sea, los organismos responsables de gobierno. Muchas veces se desarrollan desde afuera, con consultores, con universidades. Es importante que estén bien implicados dentro de los organismos de gobierno para poder, digamos, que permeen, que se apropien, que se desarrollen y que continúen en las distintas gestiones. Digo esto porque por ahí conocen algunos casos que se desarrollan desde afuera de los propios organismos de gobierno. Y con esto recupero la idea. La planificación territorial es una herramienta de las políticas fundamentalmente. Esto tiene que pasar dentro de organismos de gobierno. Se planifica en los municipios, se planifica en las provincias, se planifica dentro de ámbitos del gobierno nacional. Distintos aspectos, pero son definiciones que se hacen desde
los organismos de gobierno. ¿Bien? Puede ser, por supuesto, hay articulaciones con universidades, con consultoras, con privados, pero son políticas públicas. ¿Bien? Son herramientas de las políticas públicas. Bueno, y como ya también vengo diciendo, la articulación con las políticas de desarrollo es fundamental. ¿Por qué? Porque las políticas de desarrollo son las que definen hacia dónde van los territorios de los municipios, de las provincias, de las regiones, del país, ¿no? Políticas de desarrollo sociales, económicas, ambientales, en ese sentido lo digo, ¿no? Entonces, es una cuestión fundamental pensar que la planificación territorial también es una herramienta del desarrollo. Esto también creo que tiene que ver con un cambio de paradigma que compartimos los últimos años, en donde ha pasado o ha dejado de tener un rol como un instrumento solamente asociado a la espacialidad y ya con un rol mucho más activo, en donde la planificación territorial también decide sobre la cuestión del desarrollo. No está todo dado desde afuera, sino que tenemos un rol importantísimo dentro de la planificación que hacen los distintos gobiernos, los distintos estamentos. Por supuesto, sabrán ustedes que las cuestiones que definen al desarrollo no son cuestiones tampoco sencillas y unilaterales de un solo tipo. Hay aspectos que definen el desarrollo de las ciudades, de las regiones, que tienen que ver con tener determinados recursos al interior de los propios territorios, y hay aspectos que tienen que ver con relaciones mayores, con factores exógenos, ¿no? Por ejemplo, estar o no estar cerca de los procesos de globalización, estar o no estar cerca de procesos de inserción regional, ¿no? Componentes endógenos que tienen que ver no solamente con recursos físicos, como tener determinado recurso natural, determinado recurso patrimonial, sino también algunas capacidades que tienen que ver con la propia población que vive en los territorios. Todo ese conjunto situado en distintos momentos históricos hace o no hace posible estar ubicado en determinada instancia de desarrollo. Por supuesto que todos estamos en alguna instancia de desarrollo, vivimos en territorios con distintos procesos, grados de desarrollo, procesos de desarrollo. Entonces, es importante entender que los componentes que hacen al desarrollo son también complejos en ese sentido, no hay una sola dimensión. Traje esta frase que dice Iracheta Senecorta, en donde él enfatiza que, bueno, que es necesario pensar el desarrollo con el cual nos articulamos nosotros como planificadores territoriales, no solamente pensando que los territorios tienen que crecer desde el punto de vista económico. El desarrollo hoy en día ya no se piensa solamente como el crecimiento económico, sino también se piensa fundamentalmente como desarrollo social, como desarrollo ambiental, ¿no? Como múltiples dimensiones articuladas. En ese sentido, él reivindica la idea de la necesidad de pensar a la justicia social como un objetivo del desarrollo que nos articula con la planificación territorial. Y bueno, el Estado, de nuevo, es el principal actor sobre las políticas de desarrollo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros como planificadores territoriales en estas políticas, definiciones de políticas que seguramente nos exceden? Bueno, no nos exceden, como decía recién, porque la componente territorial atraviesa directamente al desarrollo. En ese sentido, piensen en estas 4 fotos que les traigo, que son de 4 lugares distintos, 4 regiones distintas de nuestro país, en donde esa complejidad en la definición del desarrollo se ve bien claramente. Esto es, por ejemplo, el área de influencia de la Reserva de Yabotí, región del norte, el centro de la provincia de Misiones, en donde la principal actividad tiene que ver con la extracción de forestación, la siembra de forestación y la extracción y la producción de yerba mate. Esto es parte de la Patagonia Austral, en particular esta ciudad es el Chaltén. Piensen cuáles son los componentes del desarrollo en esa ciudad y cuáles son las responsabilidades y posibilidades de actuación que tiene la planificación para poder desarrollar esas actividades y esos objetivos de desarrollo sobre ese territorio. ¿Conocen alguno de estos lugares? Esta cuarta foto es parte de la región tecnológica de la Patagonia Norte. La foto es del INVAP en Bariloche, pero justamente lo que quería mostrar es esta región de alguna manera tecnológica, científica que se desarrolla en esta parte de la Patagonia, en la cual seguramente desde la planificación territorial podamos colaborar
en muchas cuestiones, ¿no? Desde lo tecnológico, desde las infraestructuras, desde la posibilidad de entender los sistemas urbanos, entre otros aspectos. Y esta es una foto de el sudoeste bonaerense, es el puerto de Bahía Blanca. Piensen cuánto podemos decir respecto de el ordenamiento del territorio, de la planificación del territorio para poder favorecer procesos de desarrollo, en este caso también. El sudoeste bonaerense, la Patagonia Norte, esto es Bariloche, la Patagonia Austral, y esta es el área de influencia de la reserva de Yabotí, en el Misiones, ¿no? Regiones muy diferentes, recursos muy diferentes, capacidades de su población también, de conocimientos, desarrollos tecnológicos también muy diferentes. Entonces también acá, aparte de enfatizar esta idea de complejidad del desarrollo en el cual la planificación territorial está indisociablemente también relacionado, enfatizo de nuevo una idea que venimos trabajando desde teorías territoriales, que es la de la importancia de situarse ante cada contexto en el que se está trabajando. Bien, la planificación territorial va a tener objetivos y propósitos distintos, va a haber que reconstruir las metodologías, reconstruir los vínculos con los actores, los procesos de gestión van a ser distintos, entre otras cuestiones. Bueno, o sea, el desarrollo es una cuestión central con la cual nos articulamos. Y bueno, ¿qué hace la planificación territorial para favorecer estos procesos de desarrollo? Adapta, permite que las actividades socioeconómicas se adapten a las distintas capacidades que tienen los territorios, ¿no? Los territorios, fundamentalmente desde el punto de vista ambiental, no soportan cualquier cosa. Entonces, la planificación está ahí también para ver cuál es la capacidad de acogida y en relación, cuáles son las demandas en relación a la capacidad de acogida que tiene para esas actividades cada territorio. Otro de los aspectos que hace la planificación territorial es favorecer que las interacciones entre las distintas actividades se desarrollen de manera adecuada, que no haya interferencias graves en las actividades. Otro de los aspectos que hace y que es clave y que se ha valorado mucho desde la planificación territorial en últimos tiempos tiene que ver con la construcción de las matrices de las infraestructuras para el desarrollo, ¿no? Me refiero a vialidades, puertos, infraestructuras energéticas, entre otros tipos. Eso también se mira desde la planificación territorial. Bien, y por supuesto directamente relacionado con el mejoramiento tecnológico. Algunos aspectos que de gran valor para la planificación del desarrollo que aportamos nosotros o en los cuales trabajamos nosotros. Estas filminas que siguen son 2, 3, y lo que vienen a enfatizar es, ni más ni menos, pero bueno, solamente el vínculo que ha habido en distintos momentos históricos entre la planificación territorial y las políticas de desarrollo. Son avances, están directamente relacionados con los objetivos que han tenido las políticas de desarrollo, con las distintas maneras de pensar al desarrollo, con las distintas actuaciones políticas y también con distintas reflexiones que ha habido respecto de la planificación territorial. Por eso uno podría reconocer que en el momento del desarrollismo, en donde había una fuerte inversión estatal, la planificación territorial, uno podría suponer, pero fue efectivamente así, tenía un rol fundamental. Pero un rol fundamental, más que nada, vinculado al desarrollo de infraestructuras para ese desarrollismo, para favorecer el desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones. En la foto por eso puse una de las grandes obras de infraestructura que se hicieron en ese momento, que es la construcción del puente del túnel subfluvial, que une dos ciudades, que conecta casi que la Mesopotamia. Bueno, distintos momentos ha habido distintas relaciones. Por ejemplo, en el momento de crisis entre los 70 y los 80, los 90, en donde de gran crisis económica, de desvalorización de la intervención del Estado, la intervención en planificación también ha sido mínima. Y desde los últimos... puse una foto ahí en la pantalla, en realidad es una caricatura de la revista Humor, en donde se enfatizaba, sí, alguna de las obras de infraestructura que hubo en la dictadura, hubo intervención en grandes obras, por ejemplo, hubo desarrollo energético, pero también hubo todo un desarrollo del sistema de autopistas a nivel nacional, que tenían que ver justamente con determinada priorización de
actores sociales que, por supuesto, dejaban por fuera a los que estaban, los que, por ejemplo, no tenían auto, ¿no? De desarrollar un sistema de autopistas significa favorecer determinado tipo de crecimiento de las ciudades, determinado tipo de movilidad y determinado tipo de accesibilidad a la ciudad. Por supuesto, es mucho más complejo que esto que estoy diciendo, pero ha habido decisiones sobre qué se transforma de la ciudad, cuáles son los actores que están involucrados en cada momento, diferentes. Son temas que los pueden profundizar en la bibliografía, está en De Matos, está en Iracheta Senecorta y está en Benco, ¿no? Pero poder profundizar estas relaciones entre formas en que se piensa el desarrollo, momentos de la política y momentos de la planificación territorial. Uno podría decir que desde la crisis del 2001 ha habido una revalorización de la planificación territorial en relación a las políticas de desarrollo. Ha habido vaivenes, por supuesto, tuvimos la crisis del COVID en el medio también, hacia el final, pero ha habido o se ha aceptado una discusión sobre, que permitía la discusión sobre que la planificación territorial era esta herramienta de gobierno, que era una herramienta importante para el desarrollo. Y eso es un cambio importante de los últimos 20 y pico de años. Bien, por ejemplo, traje de nuevo este gráfico en donde la planificación territorial está tratando de pensar cómo nos articulamos en el contexto regional del Mercosur con el corredor Pehuenche que une los dos océanos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, y nos une en esta política con Chile. El segundo punto tiene que ver con esta revalorización de entender a la planificación más allá de un solo instrumento, de la idea de recuperar la idea de sistema. Como venimos diciendo hasta ahora, la idea de planificación como un sistema implica entender que está compuesta por distintas dimensiones, si bien hay un predominio de la dimensión espacial, ¿no? Más que nada la dimensión espacial de los territorios. También siempre consideramos a la dimensión natural, consideramos aspectos socioeconómicos, con todo esto que venimos hablando respecto del desarrollo, cuestiones ambientales, entre otras dimensiones de los territorios. Por otra parte, también se refiere a el uso de un conjunto de instrumentos. Ya no está solo el plan, sino que hay normas, hay planes de distinto alcance, hay planos de distinto tipo, hay instrumentos que tienen que ver con la gestión, por ejemplo, la participación. ¿Bien? No hay solamente un instrumento, sino un conjunto de instrumentos que conforman parte de este sistema. Por otra parte, también es importante entenderla en forma interescalar. Lo que pasa en los núcleos urbanos, en las ciudades, tiene que ver seguramente con inserciones regionales que se pueden abordar desde el punto de vista de la planificación territorial. Y también las definiciones que se ven a escala regional tienen que ver con aspectos que por ahí tienen que ver con definiciones o decisiones de la escala provincial, de la escala nacional. La interescalaridad es importantísima entender en esta idea de sistema. Y el último punto, esta idea de sistema, me parece que es importante entenderla incorporando la multiactoralidad. No hay un único actor de la planificación territorial. Si bien ya les he dicho que los estamentos de gobierno son importantes, los organismos de gobierno son importantes, para que las cosas se concreten tienen que implicar muchos más actores, ¿no? Actores económicos, actores sociales, actores del conocimiento. Bueno, esto ya lo vienen trabajando también desde teorías, pero ahora tienen la escala de la planificación territorial. La idea de sistema tiene que ver con esto. No es un solo elemento, son muchas definiciones, son muchos actores, son múltiples escalas. Todas estas cosas en relación hacen a esta idea de integración de elementos en un proceso de planificación. Con este esquemita intentábamos, que ya han visto algo en Planificación 1, intentamos enfatizar esa idea de sistema de planificación como un conjunto de normas, ya hice alguna aclaración antes, de organismos de gobierno, de instrumentos que permiten conseguir los objetivos que se pretenden respecto de las transformaciones en el territorio. Normas, organismos de gobierno, instrumentos en relación son los que nos ayudan a concretar la política territorial y a la planificación territorial como su principal herramienta. ¿Bien? Esa es la idea de sistema. Esto ya lo vienen también trabajando desde teorías, ¿no? Elementos y relaciones. Relaciones que tienen que ver con múltiples direcciones, ¿no? No solamente hablamos de direcciones en el sentido de definiciones desde nación, provincia, municipio, sino que
interacciones en distintos sentidos. Ahora profundizo. Y que en su conjunto tienen cierta coherencia para poder apuntar a esta idea de planificación territorial. Por supuesto que no es un sistema completo, no somos... tenemos cierto desarrollo, me parece, con respecto a la planificación territorial, pero hay aspectos de este sistema de planificación que podrían mejorar. Digo algunas cosas, por ejemplo. Este esquema se lee así. Esta primera parte de arriba busca mostrar de que estamos influenciados por un contexto vinculado a las políticas de desarrollo, como decía recién, que interpretamos a la planificación territorial como esta planificación un poco estratégica, un poco normativa, en el sentido de que nos interesa que se concreten las transformaciones, pero también nos interesa desarrollar procesos a lo largo de la historia con cierta rigurosidad como un elemento clave de las políticas. Y después hay planificación, desarrollo de procesos que se dan en la escala regional, que es la planificación territorial, pero hay procesos de planificación que se dan en la escala urbana también, y con los cuales también tenemos relación. Y también hay procesos de planificación que tienen que ver con lo sectorial, las vialidades, los servicios, entre otros. Entre esos tipos de planificación hay relaciones. Esto es lo que buscamos graficar en este mapa, en este grafiquito. Bien. La planificación territorial se relaciona con la planificación regional por todo lo que vengo diciendo hasta ahora, ¿no? Dar respuestas físico-espaciales y funcionales a las necesidades del desarrollo. Con la planificación urbana tiene vínculo en el sentido de que está en un ámbito mayor, ¿no? Plantea definiciones para un ámbito de alcance regional. Entonces, para la planificación urbana significa establecer directrices, pero también desde la planificación urbana se pueden demandar aspectos de la planificación regional a partir de decisiones que se hagan desde la planificación de las ciudades. Acá estamos en la escala de las ciudades. Y la planificación sectorial, que como ustedes saben tiene que ver con la planificación de la movilidad, de las infraestructuras, estas cosas más aspectos clave que concretan a la planificación territorial, pueden estar pensadas a demanda de la planificación de alcance regional o podrían estar pensadas solamente desde la propia dimensión de la infraestructura, por ejemplo, vial o de los servicios. Si están articuladas, la planificación sectorial no es que deja de ser planificación sectorial, pero empieza a tener un carácter integral, ¿no? Responder a objetivos que tienen que ver con esa escala mayor, estar articulado con otras demandas. Entonces es importante también que se piense desde este punto de vista a la planificación sectorial, articulada en este sistema de planificación territorial. O sea, me parece que también con este gráfico se enfatiza esta idea, ¿no? Tenemos cosas que decir respecto de la política regional, pero también tenemos cosas que decir respecto de la planificación urbana o la necesidad de dialogar con la planificación urbana, pero también con la planificación sectorial, ¿no? Las infraestructuras, fundamentalmente. Piensen cómo se decide la expansión de las redes de agua, cloacas, cómo se decide sobre el transporte, cómo se decide sobre los residuos. ¿Cuánto mejor podrían ser si se articulan con procesos de planificación territorial, sobre cómo las decisiones sobre cómo crece la ciudad, sobre cómo se desarrollan las actividades? En la vida real, me sale decir, pero en la realidad concreta de nuestros territorios, esto es algo muy complejo, va cambiando en cada contexto político, año a año. Fíjense que nos pasan tantos cambios, pero no estamos tan mal, porque se sabe, hay procesos, hay procedimientos, se tienen muchas veces en los organismos esta idea de gestión integrada de los residuos, de la movilidad, pero muchas veces, digamos, el propio financiamiento de las obras o las propias tracciones políticas hacen que no se tenga esta mirada tan articulada. Pero sí es importante entender que son procesos hacia los cuales es conveniente seguir, ¿no? Articularse cada vez más, integrarse cada vez más. Piensen en todas las desarticulaciones que nos pasa con lo ambiental, ¿no? La cuestión ambiental, todos los procesos de degradación, todos los deterioros que hay que están
casi minimizados desde el punto de vista de la planificación territorial, porque a veces está traccionada por otros objetivos. Bueno, justamente a eso vamos y a eso decimos que es la articulación. Acá solamente traje para recuperar imágenes que ustedes están trabajando, pero esta idea de sistema de planificación uno lo podría ver desde el punto de vista de los instrumentos, con estos instrumentos que se formularon entre 2008 y 2010. Este modelo propuesta en el Plan Estratégico Territorial de la Nación, en donde se propuso un modelo deseado para nuestro país que sea un poco menos desequilibrado que el actual, en donde haya determinada jerarquización de lo que es el sistema de vínculos que no solamente conecta con la centralidad principal, sino que conecta, por ejemplo, al límite con Chile, que está materializado a través de la Ruta 40, por ejemplo, ¿no? Este modelo implicó para que las 24 provincias de nuestro país formulen sus modelos deseados de territorio. Esto se hizo en 2008, esto se hizo en el 2007, 2008. En realidad se hicieron en conjunto estos dos. Cada provincia articulada en ese modelo nacional para poder especificar esa política general en su provincia, ¿no? Desarrollar más esos propios lineamientos y poder construir este modelo de desarrollo territorial. A su vez, en el área metropolitana, en ese mismo momento, se hicieron los lineamientos para el área metropolitana, que son los que ustedes están estudiando. Buscaban especificar un poco más ese modelo deseado y abordar, por supuesto, problemáticas específicas que tienen que ver con nuestra región. Y como para poder concretar más allá ese modelo metropolitano, a posteriori, creo que en el 2010, se hizo esta propuesta de abordaje de la dimensión periurbana de lo metropolitano. Ustedes vieron que uno de los rasgos que tiene nuestra área metropolitana es el crecimiento extensivo sobre sectores productivos. Bueno, se desarrolló esta propuesta de planificación. Lamentablemente esto quedó guardado, pero está el instrumento. A mí me parece que, aunque haya quedado guardado ya hace un montón, la verdad que hace casi 20 años que está guardado, lamentablemente, ha sido un avance en el sentido de que se ha pensado y se puede rescatar en cualquier momento. Pero bueno, esto es un ejemplo de un momento histórico en donde hubo coincidencia en pensar en términos de sistema de planificación, por lo menos a los instrumentos. ¿Bien? Nación, provincia, región metropolitana, en el sentido integral y en el sentido de la dimensión de lo periurbano, del crecimiento. Este gráfico lo hice para mostrar otro de los componentes de esta idea de sistema. Esto podría ser mucho más complejo, pero lo que busca es mostrar en los tres estamentos, nacional, provincial y municipal, cómo hay un conjunto de normas que aportan al ordenamiento territorial. Hay una norma de ordenamiento territorial, por ejemplo, en nuestra provincia, que es la ley 8912, hay una ley que tiene que ver con el acceso justo al hábitat, que es la 14449, que ustedes seguramente la conocen de Plan 1, pero después hay todo un conjunto de normas que tienen impacto importantísimo sobre el territorio, por ejemplo, la normativa ambiental, la normativa industrial, la normativa específica de algunos aspectos de esas distintas dimensiones que hacen que esto sea un sistema, porque tengo que pensar en estos elementos y las relaciones entre los mismos para poder entender cómo se regula. A su vez, me paré recién en el nivel provincial. Por ejemplo, otra de las normas que está es la ley de bosques nativos, ¿no? El código rural, la ley de paisajes protegidos. Todo esto tiene incidencia sobre el territorio. A nivel nacional, no tenemos una ley nacional de ordenamiento territorial, pero sí tenemos un conjunto de leyes, por ejemplo, la normativa ambiental que incide sobre los territorios. Estas normas se relacionan con estas porque también generan marcos para las acciones en los territorios provinciales y municipales. Y en los municipios, ustedes saben que están las ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, porque existe esta ley provincial, pero también hay normativa de distinto tipo. Ambiental, de movilidad, por ejemplo, de espacio público, de fumigaciones, de localizaciones de actividades, entre otros aspectos. Todo esto es esa idea compleja que les venía diciendo. No es un solo elemento, no es una sola norma, no es solo el plan, es todo este conjunto, el sistema. Los planes, las normas, los organismos, ¿no?
Hay organismos que tienen que ver directamente con la planificación urbana en los municipios, pero están los organismos que tienen que ver con la planificación ambiental, con la planificación de las actividades económicas. Todo eso hace a este sistema de planificación. Lo mismo en la provincia, lo mismo en la nación. Bien. El área metropolitana no se los voy a recordar qué es, pero bueno, cuando hablamos de planificación territorial de alcance regional, la planificación metropolitana es un tipo de planificación de alcance regional, la planificación metropolitana, que fundamentalmente se caracteriza por dos rasgos. Una estructura espacial muy compleja, muy singular, muy peculiar, que abarca, ¿se acuerdan?, más de un municipio, que tiene todas esas complejidades vinculadas a lo espacial, y que también desde el punto de vista social y económico implica una unidad de gran poder, de gran representatividad en términos de población, entre otros aspectos. Esa singularidad del área metropolitana hace que sea importantísima pensarla desde el punto de vista de la planificación territorial. Bien, es el caso que ustedes vienen analizando. Trata la diversidad de temas, problemáticas territoriales que tienen las áreas metropolitanas, por ejemplo, la distribución de los asentamientos, que como venimos diciendo tiene carácter extensivo, el ordenamiento de las actividades económicas, la preservación de espacio para la urbanización futura, pero para la preservación de espacio que se proteja ambientalmente. También las distintas infraestructuras de transporte, de movilidad metropolitana son abordadas por la planificación territorial de este alcance. ¿Cómo se hace? Con diversas estrategias. No las desarrollo porque ustedes ya las vienen, digamos, trabajando, pero de nuevo, está la idea de que no hay una única respuesta, sino que hay distintas estrategias. Por ejemplo, el reordenamiento del sistema de asentamientos a partir de definir qué sectores se consolidan, cómo se crece, si se crece en términos de densificación o se crece en términos de extensión, reordenando, redefiniendo el sistema de centralidades. Son distintas formas de intervenir desde la planificación territorial metropolitana, con infraestructuras, con intervenciones en infraestructuras y equipamientos de alcance metropolitano, también se interviene desde esta escala, con la preservación de cinturones, por ejemplo, verdes, para poder colaborar no solamente a la dimensión ambiental, sino también a la dimensión productiva y a la dimensión del crecimiento urbano. Esto justamente es la intención que tenía ese último gráfico que les decía de abordaje del cordón periurbano del área metropolitana. Es una experiencia que se ha desarrollado en muchas ciudades. Flavia, vos has estudiado, ¿cómo se llamaba tu ciudad? Sí, la que estudiabas el sistema del cordón verde. No, la de España. Bien. Vitoria-Gasteiz, esa, bien. Bueno, muchas experiencias de ciudades que han abordado como una estrategia esta conformación de cinturones verdes con el múltiple objetivo, ¿no? De lo productivo, lo ambiental, el crecimiento urbano. Algunas estrategias de abordaje de lo metropolitano. La reconfiguración de las redes del transporte debería ser una estrategia urgente, ¿no?, de desarrollar, por lo menos en nuestra área metropolitana. Bien, un poco traje esas 3 o 4 apuntes sobre lo que es la planificación territorial de alcance metropolitano, de nuevo, para enfatizar también la idea de planificación como un sistema, ¿no? Uno de los elementos de ese componente del sistema de planificación es la que tiene que ver con el alcance metropolitano. Ahora bien, ¿cómo se hacen las políticas? No es que la idea de sistema son elementos que los pongo en relación y listo, no. Las políticas territoriales tienen que tener determinados principios, determinados objetivos, el cómo, el qué pretendo para el desarrollo de estos territorios. Bueno, en el momento en el que estamos de desarrollo de los procesos de urbanización de los territorios en general, pero fundamentalmente de nuestros territorios latinoamericanos, de nuestras ciudades argentinas, el principio de la equidad pareciera que es un principio fundamental al momento de abordar las ciudades. Ustedes tienen una lectura para trabajar que habla del caso de Colombia, pero es una perspectiva que a nosotros nos atraviesa en los distintos procesos de planificación que se desarrollan en nuestro país, pero también con lo cual nosotros coincidimos como cátedra, en donde se entiende a la justicia espacial como
parte o como una herramienta de poder llegar a conseguir la justicia social. En el sentido que no hay posibilidad de justicia social si el espacio no es el adecuado para la vida, ¿no? Si las grandes desigualdades que hay con respecto a las ciudades, a los territorios, no se resuelven. Entonces, esta perspectiva fundamentalmente lo que hace es enfatizar en eso, ¿no? En que la dimensión espacial tiene un rol clave en cómo se definen las desigualdades hoy. Hay que abordar las desigualdades sociales desde el punto de vista espacial. A eso se refiere la equidad espacial, la equidad territorial. Y en ese sentido, se entiende que la intervención para la justicia social, para poder abordar las desigualdades, desde el espacio es un componente importante. ¿Bien? Con respuestas espaciales me refiero, a crear espacio público, a crear equipamientos, a mejorar las infraestructuras, a mejorar las condiciones de las ciudades. Eso hace a la inclusión social, al mejoramiento de las desigualdades. Eso es como la primera idea. Otra de las ideas es que, por supuesto, los propios actores sociales, los propios actores involucrados tienen que participar en las decisiones, ¿no? Identificando cuáles son las necesidades. Entonces es otra de las características que tiene este principio de equidad en la intervención. La otra cuestión es que el Estado tiene que tener un rol fundamental porque tiene que decidir hacia dónde se llevan las inversiones. Esa decisión sobre hacia dónde se llevan las inversiones, desde el punto de vista de esta perspectiva, tiene que garantizar que vaya, por lo menos en forma directa, a quienes están más necesitados para abordar esas desigualdades. Bien. O sea, una inversión prioritaria sobre los grupos más vulnerables tiene que haber desde el punto de vista estatal. Y tiene que haber una articulación para las distintas intervenciones que se hagan en el territorio respecto de los otros grupos sociales, ¿no? Entonces ahí también la complejidad de la gestión. Y el otro de los aspectos que es importante entender es que se necesitan coordinar acciones, por supuesto, con la dimensión social, la dimensión ambiental, la dimensión físico-espacial. ¿Bien? Esto, de alguna manera, brevemente resumido, es lo que significa el principio de equidad social para la intervención. No quiero explicarles una clase teórica sobre lo que significa la equidad, porque no sería capaz de hacerlo desde el punto de vista teórico, pero sí me parece que es importante que entiendan y remarcar la idea que las políticas territoriales, de la misma manera que las políticas, no son asépticas, hay que darle contenido, hay que decidir sobre qué se hace, cómo se hace. Entonces, bueno, esto creemos que es un principio necesario en el contexto de problemáticas que tienen nuestras ciudades hoy. Y por supuesto no es el único principio. Hay muchos principios que tienen que considerarse en nuestro contexto actual. Uno es la adaptación, el abordaje de la cuestión del cambio climático. No podemos, cuando intervenimos en esta escala y tenemos tanta responsabilidad sobre la transformación de los territorios, no abordar la necesidad que tenemos de adaptarnos y de mitigar todos los cambios que viene haciendo el cambio climático. Otro de los aspectos que creemos que es importante entender es que no se puede volver atrás con los logros que tenemos. Esto que yo les decía de hoy, se consiguió hasta 2010 tener planificada el área metropolitana. Haber perdido ese proceso de planificación significa regresividad. No puede no ser un principio esta idea de progresividad, de avanzar cada vez hacia un mejor desarrollo, porque estamos en un nivel de desarrollo tecnológico, de desarrollo científico, del conocimiento, de todo lo que venimos haciendo acá, que no se puede aceptar volver para atrás con todo lo que se logra. Entonces eso tiene que ser un principio que tiene que estar claro y compartido con todos. Tenemos que salir a discutir estas cosas. Tenemos que entender que cuando se consigue algo no se puede volver atrás. Ese es otro de los principios que creemos que es importante, que es el de la progresividad de los logros alcanzados. ¿Bien? Y otro de los temas que seguramente lo desarrollaremos en la segunda parte del año, tiene que ver con que todos los actores que estamos en la ciudad tenemos responsabilidad sobre la misma. Y tenemos la obligación de redistribuir los distintos beneficios que da la ciudad cuando sacamos provecho de la misma. Esa idea que han seguramente visto en Plan 1 de recuperación de plusvalía, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? De responsabilidad de entre todos sobre la ciudad que tenemos, pero también de que cuando sacamos beneficios que son extras sobre lo que nos da una ciudad, tenemos obligación de pagarlo, de contribuirlo. ¿Bien? Porque lo hizo la historia, las ciudades. Se construyeron en un proceso histórico
en donde ha colaborado un montón de población. Entonces, justamente para el mayor desarrollo de esa ciudad y para redistribuir en la misma ciudad. Ese principio tiene que ver con eso. Y el otro principio tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? No avanzar más sobre la misma de lo que da el propio territorio, el propio ambiente. Seguramente hay muchos más, seguramente ustedes tienen otros principios en la cabeza, son algunos. Lo importante es, de nuevo, abordarlo desde una mirada que incluya distintos principios ajustados a la necesidad que tiene nuestro territorio. Y el último punto, ya cortito, el de los planes metropolitanos. Le traje 4 casos. Rosario, acá en la provincia de Santa Fe, lo conocen, es una de las grandes ciudades de nuestro país. San Juan, un área metropolitana, porque incluye 4 municipios, pero del sistema de ciudades del interior de la provincia, de un alcance mucho más regional. Medellín y Valencia. Contextos bastante distintos, problemáticas bastante distintas de estas áreas. Conocen el caso de Rosario, seguramente, es una ciudad costera, con grandes problemáticas en los momentos que ha tenido de su industrialización, problemas de seguridad, pero una ciudad de gran calidad urbana, fundamentalmente por su frente litoral. Y una ciudad de grandes contrastes. Por una parte, extensas inversiones, mucha riqueza y a su vez mucha pobreza en el interior. Tiene una historia bastante grande respecto de la planificación del territorio. Rosario, el área metropolitana de Rosario tiene una historia un poco menor del proceso de la historia en planificación, pero sí lleva varios años este proceso de planificación metropolitana, en donde a partir del acuerdo de distintos intendentes se decidió unirse y armar un ente metropolitano. Fíjense que desde abajo, desde los intendentes, se decide conformar un ente metropolitano y abordar los distintos problemas de alcance regional que tiene esta área metropolitana. Se hace un diagnóstico, acá con este gráfico intento mostrar cómo son los distintos ejes, es documentación oficial esto, ¿no? Acá abajo le pongo el enlace para que ustedes puedan profundizar. Se definen estrategias con respecto a los distintos elementos que estructuran ese sistema metropolitano, el litoral, el ambiente, las actividades económicas, entre otros aspectos. Y me parece que es importante para ustedes, no solamente para esta materia, sino también para el trabajo final de carrera, para los trabajos ya en los años mayores, porque hay mucho plan particularizado, muchos planes maestros, me parece que le dicen también en Arqui, muchos planes directores de sectores que pueden ser referencia para los trabajos finales. Este caso es un caso que ustedes seguramente han visto en teorías, ¿sí? Porque ustedes vieron este caso en teorías, que es el de el batallón 121. Bueno, Ana, pongo a grabar, perdón. Ahí recuperó. Bien, bien. O sea que estaba grabando, bien. Las problemáticas vinculadas a las políticas, el desarrollo en este sector tiene que ver con, sector del país tiene que ver con la producción primaria, es capital de provincia, hay importantes limitantes para el crecimiento por extensión de la ciudad, que era lo que venía pasando en ese momento, por el déficit de agua, las características de ciudad sísmica que tienen, mucha complicación vinculada a la accesibilidad, al transporte, a la movilidad. Y bueno, en el plan metropolitano se buscan abordar esas problemáticas y se llega a la instancia también como uno de los instrumentos de ese plan metropolitano a definir un plan de movilidad. Acá están las gráficas que tienen que ver con el reconocimiento del modelo actual, en donde prima el crecimiento extensivo, la idea de reconfigurar ese modelo de ciudad que tenían, que se despatarraba hacia todos lados, poder consolidarlo con un sistema de movimientos y de transporte que dé accesibilidad y limite el crecimiento mismo. El otro de los casos que traje es el plan de ordenamiento del área metropolitana de Medellín, capaz que también lo conocen, una ciudad con una problemática totalmente distinta, es la segunda ciudad de Colombia, en donde aparte del crecimiento extensivo, tienen la limitante de que están creciendo sobre cerros, cordillera del norte, cordillera de los Andes en el norte del continente.
tienen el problema de la seguridad, han tenido históricamente asociado al narcotráfico, a todos los problemas en las áreas rurales, y ya desde hace muchos años vienen trabajando con la planificación del territorio como una herramienta de la política, y en este caso, bueno, de nuevo, lo traigo solamente como referencia para que ustedes profundicen. Las cuestiones centrales de lo urbano tienen que ver con abordar eso. El principio de equidad acá es bien claro, el abordaje que tiene, y uno de los proyectos de alcance regional es el que muestro a la derecha, que es el de desarrollo de distintas centralidades sobre el río Medellín en el centro de la ciudad. El último caso, en Valencia, el plan de la Huerta de Valencia, es un plan que tiene que ver ya con una perspectiva más del paisaje. En el caso de Medellín, la perspectiva tiene más que ver mucho con lo social, ¿no? Con el abordaje social en donde se busca generar equipamientos. El caso de San Juan tiene que ver con la movilidad y todas las limitantes al crecimiento que tiene la ciudad por las propias características del soporte físico. En el caso de Valencia, no sé si conocen cómo es este territorio, pero es una ciudad, una huerta que tiene origen en la Edad Media, tiene todo un sistema de riego, saben que es producción de naranjas, no sé si saben, pero bueno, las naranjas de Valencia son muy conocidas en toda Europa, tienen mucha historia, tienen una gran productividad y se veía en peligro cuando se hizo este plan, hace ya creo que 20 años empezó, pero hace poco que aprobaron el plan, a un avance también urbano sobre esta huerta periurbana, este periurbano productivo. Entonces se decide intervenir para abordar, para proteger todos los recursos del paisaje y se desarrolla todo un plan de alcance metropolitano para la puesta en valor del paisaje. Por supuesto, la puesta en valor del paisaje de esta huerta periurbana no solamente busca poner en valor determinados sitios, sino también abordar la cuestión del desarrollo de esas actividades económicas que venían en caída. Entonces, bueno, es muy complejo también desde ese punto de vista. Las imágenes son bellísimas, estos distintos lugares que se ponen en valor, y incluye también la instancia de conocimiento, la instancia de definición de un territorio deseado y la definición de proyectos para concretar. Esto es todo lo que les quería presentar. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Tiene costos no planificar los territorios de las regiones? No quiero responder yo la pregunta, se las dejo. No es una pregunta, como les decía, para responder, sino para revalorizar lo que hacemos, ¿no? Para ponernos en valor. Acá la bibliografía de la unidad temática 2, que es la que ustedes han leído, la bibliografía que usé en esta presentación, que también, si en algún momento quieren indagar, profundizar alguno de los casos o alguna de las ideas presentadas, la tienen acá registrada. Y acá las preguntas para recuperar la clase ahora en sus comisiones. La primera apunta a el primer paquete de contenidos sobre complejizar la idea de planificación territorial. ¿Qué es y de qué se ocupa la planificación territorial en general y en particular la de alcance regional? ¿Cuál es la relación con las políticas de desarrollo? ¿Qué dimensiones, instrumentos, escalas y actores son clave? ¿Cuáles son los principales componentes y relaciones de un sistema de planificación? ¿Y qué aporta cada uno? ¿Qué implicancias tienen estos instrumentos en un proceso de gestión? ¿Qué temas y problemas aborda la planificación territorial de alcance metropolitano? ¿Y qué enfoques y líneas de actuación o principios nos permiten empezar a pensar a la intervención sobre estas áreas metropolitanas? Bueno, esto es todo. ¿Quieren colaborar en algo? Bien, bueno, gracias.